Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre Chris Marker. Bueno, Chris Marker fue escritor, filósofo, cineasta y fotógrafo. A él se le atribuye la creación del documental subjetivo. El cine de Marker es muy especial, digámosle. Es un cine inteligente, reflexivo y sobre todo transgresor, ya que se presentó con una propuesta cinematográfica que rompía uno de los pilares del cine, el movimiento. Además de eso, su identidad es todo un enigma. Si buscan en Google Chris Marker, solo van a encontrar dos fotos. Una de cuando era más joven y otra con su gato. Pero antes de que muriera en 2012, no se encontraba registro alguno, era un fantasma. Creían que era un colectivo de cineastas que aprovechaban como la identidad de Chris Marker para poder expresarse y demás. Es que siempre mantenía su identidad en secreto. Nunca tenía entrevistas y las únicas entrevistas que daba era por carta. Y cuando le pedían una foto para ponerla en la entrevista, mandaba fotos de su gato. Y no es por alimentar la teoría, pero todo el cine de Marker es completamente diferente una película a la siguiente o a la anterior. Hay que tener en cuenta que hasta yo lo pensaría teniendo en cuenta que tiene más de 64 películas. A lo mejor una que otras de otro cineasta, colaboraciones o algo por el estilo. Pero bueno, hablemos sobre Le Jeté. No sé cómo se dice, así que Google. La Jetée. Gracias. Hay que tener en cuenta una cosa y es que esta película fue inspiración para hacer Dos demonios, que yo sé que ya muchos la conocen. Y la premisa es muy similar. Estamos en el futuro y un virus ha arrasado con la humanidad. Y los supervivientes viven bajo tierra y en unas condiciones lamentables. Mientras tanto, la élite trabaja en una máquina del tiempo para evitar toda esta tragedia. Pero sí, básicamente la historia es de un niño que ve cómo arranca toda esta tragedia. Y luego, ya siendo muchísimo más grande, es un preso, digamos, que lo usan para que él sea el que vaya y los rescate de alguna manera, siendo que casi que él mismo es el causante de toda la tragedia. Tienen que verla. Algo que me pareció muy interesante de la película es que son fotos. Es rara de ver. Al inicio me enojé mucho porque pensaba que decía como estos son diapositivas, no tiene como un valor, o sea, me enojé mucho. Pero luego como que la analicé y me puse a pensar y es que un pro ese señor, Dios mío. Pónganse a pensar y es que rompió con cualquier ley del cine. El movimiento lo es el cine y él dijo, no, no lo es todo, el movimiento no lo es todo. Y wow, o sea, en serio que después de que la vi 2 veces me di cuenta que es una joya. Detrás de esta obra de ciencia ficción, con toques de paradoja temporal, está un gran discurso filosófico, que profundiza en temas como la memoria, los recuerdos y la identidad. Y eso es lo que más caracteriza a Marker, haciendo un cine con esencia de ensayo, haciéndote pensar en cosas que ni siquiera se te habían ocurrido. En Le Jeté, la narración tiene una voz como muy inquietante y a la vez seductora. Y de hecho hay una frase que me gustó mucho y la voy a leer porque, pues, ¿quién se graba eso? Nada diferencia los recuerdos de los momentos. Solo se da a conocer cuando muestran sus cicatrices, haciendo referencia a que los recuerdos son como cicatrices de la vida. Espérenme tantico que me acabo de estar editando y me di cuenta que me faltó hacer una mención honorífica que se me fue cuando estaba grabando, pero bueno. Hay una película que se llama Las estatuas también mueren. Y la película abre con una frase que me mató y se las voy a leer. Y dice, cuando los hombres mueren, se llama historia. Cuando las estatuas mueren, se llama arte. Y esa extraña botánica de la muerte la llamamos cultura. Wash. Y bueno, les cuento. El documental nos habla de que para que aceptemos algo tiene que pasar mucho tiempo o simplemente haber desaparecido para que se tenga en cuenta. Mayas, iberos, celtas, aztecas y muchos otros pueblos solo tras su destrucción fueron valorados. Y en el arte es lo mismo, porque ¿cuántos artistas han tenido que morir para que les llegara el reconocimiento? Este documental, si lo pudiera resumir en una frase, sería exterminio cultural. Se muestra mucho la descolonización de África después de la Segunda Guerra Mundial,
hace mucho la crítica al Museo Antropológico. Muestra la explotación de África y cómo los europeos se llevaron todo, hasta que dejaron de ser rentables esas colonias para sus imperios. Muestra el daño psicológico y el trauma cultural que supuso la llegada del hombre blanco. Y no solo de él, con su pensamiento ilustrado. Y no les cuento más porque dura 40 minutos y es un puñetazo de toda la forma en la que pensamos. Y no solamente la forma en cómo pensamos, sino la forma en la que entendemos el mundo. Recomendada. Pero bueno, eso sería todo. Espero que hayan aprendido algo. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.